estás tú diciendo, entonces te vas tú a someterte a la palabra de Dios. Pero si tú dices, dada respuesta que no me tengo que bautizar en nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, entonces tú tienes una mente carnal. Muy claro que dice la Biblia, y yo no estoy diciendo, la Biblia dice, y los que viven según, dice, por tanto, dice en versículo 8, y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios, no lo pueden agradar. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivéis según la carne, según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, así como tú dices con tu boca, el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo morando, ser lleno adentro de ti, tú no le tienes parte de Dios. Supervisor García. Recalcando lo que estaba hablando sobre de que la carne no puede servir al espíritu. La carne va a servir a la carne y el espíritu al espíritu. Por eso dice la palabra también aquí en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 29 dice, ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldiciencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, mire, también en el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo 5, también nos dice así. Dice, pero mire, en el 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ve? Usted tiene que ser lavado de sus pecados, y de la única manera que van a ser limpios sus pecados es bautizándose. Y el Espíritu Santo se lo da gratis el Señor, pero usted tiene que retenerlo, como estaba, como dice su palabra. La palabra no miente, la palabra es verdadera, y si usted la pone a prueba, ve que va a tener diferencia de su vida. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39. Voy a leerles aquí del eunuco y Felipe. Ahora, mucha gente, Dios los llama a ser bautizados, y a lo mejor nunca van a ellos recibir el don del Espíritu Santo, o a lo mejor Dios los bautizó para ellos mandarlos a otro lugar, a otra iglesia, pero que sea iglesia del Señor Jesucristo, no una otra doctrina. Dios no te va a mandar de un lugar de mal en peor. Si tú estás ahorita en mal, y Dios Él te da la oportunidad de ser bautizado para perdón de tus pecados, Él no te va a mandar a otra doctrina que no es la doctrina de los apóstoles, Él no te va a mandar a una doctrina de los pentecosteses, o de los bautistas, o de los testigos de Jehová. Él te va a mandar a otro lugar donde se predica solamente la verdad. Ahora aquí hablando del eunuco y Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora el eunuco no entendía lo que estaba leyendo. Aquí en el versículo 26 al 35, él no entendía lo que estaba leyendo. Ahí está hablando la palabra de Dios, que él no entendía, pero el Espíritu de Dios mandó a Felipe a donde estaba para que claramente le predicara la palabra de Dios, para que él entendiera. Pues la palabra es un misterio. Hay misterios en la palabra de Dios que nomás por el Espíritu Santo pueden ser revelados. Dice el versículo 36 que, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tú dices que tienes el Espíritu Santo, entonces tú te vas a bautizar, no vas a pelear el bautismo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso en su camino. Muchas veces nomás Dios te manda a ser bautizado. Pero si realmente quieres de Dios, vas a buscarlo de Él. Vas a buscar de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar aquí en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, de unos discípulos del Juan del Bautista después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora aquí viene entrando al apóstol Pablo predicando la palabra de Dios, del bautismo de Hechos 2:38. Ahora, muchos de ustedes están bautizados en Mateo 28:19. Todavía están en sus pecados. Quiero que me entiendan que ese bautismo no fue válido, porque no hay Biblia para eso, no hay evidencia. No hay hombres de Dios que bautizaron en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue un mandato. Nadie se llama Padre, nadie se llama Hijo, nadie se llama Espíritu Santo. No hay nadie en este mundo que se llama así. Un ejemplo que me dio un hombre una vez, que sí me agarró la atención, para que ustedes puedan entender. Cuando yo nazco del vientre de mi mamá, yo soy un hijo. Cuando yo me caso y mi esposa tiene hijos, entonces yo soy padre. Yo soy la misma persona, no ha cambiado, no he cambiado, yo soy la misma persona, todavía soy una persona. Después que mis hijos tengan sus hijos, yo soy un abuelo. ¿Pero qué? Yo no cambié, yo fui la misma persona, no fui yo fui un hijo, sí fui un padre y sí fui un abuelo, pero no fui yo tres diferentes personas, soy una persona nomás. Por eso claramente que entiendan que nomás hay un solo Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Nomás hay un Dios, no hay tres, no hay dos, nomás hay un Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, dice: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos discípulos ni sabían que había un Espíritu Santo. Mucha gente ahorita ni cree que hay un Espíritu Santo. Dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Esto ya es después de la muerte del Señor Jesucristo. Dijo Pablo: Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Te estaba diciendo que creían que él viniera, viene a uno. Ahora, este bautismo de arrepentimiento mucha gente no lo entiende. Abajo de la ley de Moisés, cuando tú cometías un pecado, tú tenías que dar un sacrificio, un cierto clase de animal. Pero Dios le puso fin de eso y dijo: ¿sabes qué? Ahora cada vez que tú hagas un pecado que requiere que tú tienes que hacer un sacrificio animal, tienes que tú ser bautizado por Juan o uno de sus discípulos para arrepentimiento. Pero allá cuando ya Dios se murió en la cruz, ya le puso basto a eso y nomás una vez tienes que ser bautizado, pero una vez correctamente. Te pueden ser bautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como estos discípulos. Estaban bautizados en el bautismo de Juan, no estaban bautizados en el bautismo de Pedro. Y luego dijo en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y hablándoles en puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Los discípulos de Juan obedecieron, se sometieron a la palabra de Dios y fueron bautizados en nombre del Señor Jesucristo, aunque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Supervisor García. ¿Qué es lo que te detiene a ti en este momento cuando tú recibas este mensaje si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo? Tú puedes hacer esa decisión para que tu vida camine como debe de cambiar, como debe de caminar, en rectitud con lo que es el Señor Jesucristo, como dice su palabra. Si tú haces, entiendes, tú no entiendes, ¿verdad? Pero si tú haces caso a su palabra, si pones atención a lo que es tu palabra, su palabra, tú vas a poder cambiar tu vida. Pero la única manera es que el Espíritu Santo esté en ti, que empiece, que tú lo recibas para que puedas sentir ese amor del Señor que te va